Amigas y amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes a través de TV UNA y este es su programa La Voz de la Academia. Agradezco como siempre cada vez que nos encontramos con ustedes y pues nos reportan este programa. Definitivamente para nosotros es un orgullo saber que estamos haciendo un trabajo para todos ustedes, no solamente para nuestra comunidad universitaria, sino también para afuera de los muros de esta casa de estudios. Pues con ese afán lo hacemos para conocer el sentir y pensar desde la academia de los temas más relevantes a nivel nacional, internacional y por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los temas económicos, ustedes saben que no paran y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene la mejor facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables del país. En ella se forman los mejores profesionales y pues a ellos recurrimos cuando abordamos estos temas relacionados a el tema económico de Honduras. Tenemos 3 temas para hoy. El primero que les vamos a desarrollar es ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual logró el gobierno de Honduras y pues que en la última negociación pues llegó a los 155 millones de dólares, un poco más de 4,000 millones de lempiras con los cuales el gobierno puede contar para los trabajos que está realizando. El doctor Henry Rodríguez, él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, específicamente del Departamento de Economía. Doctor, como le decía, fuera de cámaras, agradezco que siempre que lo invito al programa, usted me dice, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, y gracias siempre por la invitación. No, es una voz autorizada para hablar de temas económicos en el país y definitivamente es muy importante para nosotros contar con personas como usted. Bueno, se logró este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son sus valoraciones? ¿Qué conclusiones podemos lograr ahora pues que ya el gobierno pues está obteniendo esos fondos de los cuales pues pudo obtener? Fíjese que es algo alentador para el país el haber negociado con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que a inicios de este gobierno, en las primeras declaraciones de algunos funcionarios hubo un rechazo total hacia el fondo. Bueno, y algunos se atrevieron a decir de que no iban Dijeron que no iban a negociar, que no se iban a acercar con el fondo, que no lo necesitaban. Sin embargo, el correr del tiempo nos ha demostrado que estaban equivocados, que el fondo es indispensable para Honduras y para los 190 países que lo conforman. Por supuesto, unos necesitan más que otros del fondo, porque ese fondo juega un papel bien importante. Es el que permite que los países tengan estabilidad macroeconómica, procura infundir confianza en los países. ¿Qué significa? Que las revisiones del fondo son muy importantes porque son un aval. Una vez que el gobierno negocia con el fondo que va avanzando, no solo recibe préstamos del fondo, préstamos concesionales, con buenas tasas de interés, con un destino hacia el desarrollo del país, sino que abre las posibilidades de que el gobierno pueda acercarse a otros organismos, sobre todo los que están más vinculados con el fondo, el BESIE, el BID, el Banco Mundial. Son oportunidades de crédito que se abren para el país. Luego, a través del fondo también se fomenta la cooperación internacional, ese acercamiento que puede tener el país con otros países de manera bilateral, no solo buscando crédito, sino para hacer comercio, ayudas de cooperación, asistencia técnica y tantas cosas que pueden ayudarnos a otros países. Luego, coadyuva a tener un sistema multilateral de pagos. A través del fondo se pueden hacer transacciones con el resto del mundo. Facilita el crecimiento equilibrado del comercio y, como dije, la estabilidad macroeconómica de los países, porque se encarga de dictar algunas pautas. Eso de que cuando yo digo dictar no le gusta a alguna gente porque dicen que el fondo viene a mandar a estos países. Sí. Y en cierto modo hay alguna razón. Son sus condiciones, ¿no? Sí, a la hora de negociar ellos dicen esto tiene que hacer este país y lo hacen por una serie de razones. Uno, porque ellos pasan analizando los países, tienen personal capacitado, técnico, pasan dándole seguimiento a lo que ocurre en nuestras economías. Y la experiencia que ellos han adquirido en otros países les permite tener una visión bien amplia y recetar algunas cosas que pueden aplicarse en nuestro país. Y luego está la falencia que tenemos al interior del país de no tener una propuesta
concreta de lo que queremos como país, como hondureños. Entonces, hay una negociación o una imposición, pero que es necesaria para el país. Si nosotros supiéramos qué queremos hacer con Honduras, si tuviéramos un plan de desarrollo, un norte bien claro, lo que pretendemos hacer este año, el próximo y los subsiguientes, habría negociación. Pero de lo contrario, el fondo hace una lectura y viene a indicarnos más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Ellos tienen algunas cosas bien puntuales, por ejemplo, apoyan el desarrollo de algunos sectores y sobre todo dan préstamos para apoyar los desequilibrios de la balanza de pagos, que en Honduras es una balanza de pago crónica. Siempre es mayor la cantidad de los egresos que los ingresos. Sí. Y eso nos obliga a estar recomponiendo la economía, a estar recorriendo a la deuda. Y esa es la función que tiene el fondo, nos guste o no nos guste. Doctor, pero ¿qué tan rentable es prestarle a países como el nuestro, en el cual vemos que se obtiene préstamo de aquí? Bueno, vimos el préstamo de CAF, creo que se llama, este banco andino. También vemos préstamos del Banco Mundial, o sea, una serie de préstamos, y nosotros decimos, ¿qué tan rentable es hacerle estos préstamos al país? Y nosotros, ¿qué estamos obteniendo de esos préstamos? Bueno, esa pregunta es interesante. Primero, el fondo actúa como una especie de auditor. Él presta para algunas cosas bien concretas. Los otros organismos de financiamiento multilateral también tienen sus propias agendas. Por ejemplo, los préstamos del Banco Mundial están más orientados al desarrollo del país y al combate de la pobreza. Entonces, ellos son bancos de desarrollo, la palabra bien clara la dice banco. Ellos prestan y esos préstamos tienen un precio que se llama tasa de interés. La ventaja que tenemos es que son tasas de interés, si los comparamos con la banca comercial, son mucho menores. Dan algunas condiciones especiales, periodos de gracia, plazos mucho más amplios, y en el camino se puede ir renegociando con ellos, siempre y cuando se siga el camino, el sendero que nos va dando el Fondo Monetario Internacional. Porque acudir a la banca comercial es mucho más caro. Cuando el gobierno se ve asfixiado, que necesita esos préstamos de corto plazo para solventar cosas puntuales, por ejemplo, el grave problema que tenemos con el subsector eléctrico, que es deficitario, que tiene grandes pérdidas técnicas y no técnicas, que va acumulando deudas con los generadores de energía, y que esas deudas van creciendo, hay que recurrir a endeudarnos para pagarlas. Entonces, como negociar un préstamo con estos organismos lleva más tiempo, es mucho más fácil ir a vender bonos. Esos bonos que se pueden colocar primero en el mercado interno, algunos actores como con los institutos de previsión o los mismos bancos comerciales, son mucho más caros. El precio de los bonos, de esos de corto plazo, son mucho más caros. Y luego el gobierno ha abierto una nueva puerta con el CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es un híbrido. Y yo digo es un híbrido porque es un banco de desarrollo y a la vez es un banco privado. Es propiedad de 18 países y ahora es extrarregional porque tiene otros socios que ya no son de Latinoamérica, sino que ya dieron el salto, y también son socios 13 bancos comerciales. Y los bancos comerciales buscan el mayor rendimiento del dinero. Entonces, el CAF puede ser una posibilidad de obtener créditos, pero es casi seguro que esos créditos son mucho más caros que los que podemos conseguir con el mismo Fondo Monetario Internacional o con las instituciones bilaterales ligadas al mismo. Ese sería el costo, ¿no? El CAF tiene para financiar, tiene mucho dinero y está ampliando su rubro, está metiendo más socios y está teniendo mucho más capital disponible. Pero aquí hay que ser juiciosos, porque esa deuda puede salir muy cara. Y sobre todo si se negocia a tasas flexibles, porque es lo que debe procurar el gobierno a la hora de endeudarse y buscar tasas fijas, porque eso nos garantiza tener flujos en el futuro y a saber cuánto debemos, pero muchos de estos préstamos se los dan primero con una tasa de interés un tanto baja, pasa el tiempo y va subiendo. Entonces no tenemos que desconocer que el Fondo Monetario Internacional es importante para nuestro país, nos guste o no nos guste. Hay algunas personas que lo satanizan,
pero es necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos clara una visión de país, no tenemos claro un rumbo de país. Y el acompañamiento que nos ha venido dando el fondo en el transcurso del tiempo, de alguna manera nos ha resultado útil, porque esa manera de imponer cosas que tiene el fondo, de que en la negociación llegamos y establecemos una ruta, y esa ruta nos va a decir los compromisos que va a tener el gobierno. Y si el gobierno no va cumpliendo con esos compromisos, entonces no te doy el siguiente desembolso. ¿Ok? Claro. Las negociaciones con el fondo son de diferentes maneras. Un acuerdo stand-by que va de 12 a 36 meses, puede ser 1, 2, 3 años. Luego tenemos el servicio ampliado, que puede ser un periodo más largo. Generalmente las negociaciones con el fondo no son de muy largo plazo, son para cosas puntuales y oportunas, y entonces se negocia un paquete completo y ese paquete tiene condiciones. Y al gobierno le van diciendo en el tiempo, en este periodo de meses tenés que ir cumpliendo algo. Si cumplís eso, te desembolso. Exacto. Y se sientan, negocian, flexibilizan algunas cosas hasta donde se puede. Porque le voy a contar algo, desde 1979, 80, que entramos a la época democrática del país, Honduras ha negociado 12 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, 12, de diferentes tipos, de los que tiene el fondo, ¿no? Stand-by, ampliado, servicio de la deuda, dependiendo de la necesidad del país. De esos 12 acuerdos, el acuerdo que se suscribió entre 2004 y 2006 es el único que se ha cumplido plenamente. Luego el acuerdo de 2014 casi se cumple plenamente y los otros 9, pare de contar, quedaron abandonados. Se establecieron mecanismos, se negoció, se avanzó, pero hubo un momento donde se interrumpieron y no se pudo continuar con ellos, porque el país no tuvo la capacidad de cumplir con lo acordado, con lo que se había prescrito en esos acuerdos. Este gobierno negoció el último en el 2023, se ha caminado muy bien, se está cumpliendo con el fondo. Tal vez no plenamente, el fondo ha sido un tanto flexible con ellos, porque hay cosas que no son fáciles. Dentro de esas negociaciones estaba mucho la devaluación del Empira, por ejemplo, que creemos que se les pasó la mano. Y ahora ya tenemos que en lo que va de este año, el Empira se ha devaluado 70 centavos, solo de enero a junio. Luego está el control de la inflación, del déficit fiscal y sobre todo meterle mano fuerte al problema del sector eléctrico. Cómo reducir esas pérdidas técnicas y no técnicas, darle capacidad a la ENE para que pueda cumplir con sus compromisos financieros. Luego está el uso eficiente del gasto social, la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos, el combate a la corrupción. Todo este paquete es el que se está negociando actualmente y el gobierno va haciendo algunas cosas, el fondo los va monitoreando, se reúnen, ahora estamos en la 4ª revisión, que de aprobarla, que es casi seguro que se pueda lograr, va a significar otro desembolso, ¿no? Pero a lo que voy yo es que no vemos resultados. O sea, el hondureño ve que cada vez es más deuda, más deuda. Doña Amparo Canales estaba hablando de que la deuda de nuestro país incrementó de manera exagerada en los últimos años. Y los hondureños dicen, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde los podemos ver? Bueno, ocurre algo. Fíjense que la deuda sirve para nutrir el presupuesto. El déficit fiscal se cubre con deuda. Y la deuda ha venido a ser una especie de pretexto para los gobiernos. Usted escucha cuando un gobierno asume, es que el presupuesto me lo dan cortado porque... las deudas que nos dejó el gobierno anterior. Pero ¿qué ocurre? Le voy a poner un ejemplo. Este año en el presupuesto de egresos de la República hay presupuestado 67,000 millones de lempiras para pagar deuda. ¿Ok? Entonces, esos 67,000 lempiras hay que quitárselos al gobierno porque dicen que es un espacio que perdieron porque tienen que pagar deuda. Pero ellos se endeudan en 70,000. Entonces, ¿qué están haciendo vía deuda? No. Reponiendo lo que pagaron. Sí. O sea, a la larga, a este gobierno no lo va a perjudicar en nada la deuda porque ellos la recuperan como deuda. Y lo peor es que esa deuda
se va volviendo cada vez más peligrosa, porque si este gobierno tiene que pagar 67.000 lempiras y se endeudara en cantidades inferiores a esos 67.000 lempiras, la deuda se fuera... 67.000 millones, la deuda fuera hasta cierto punto sostenible, pero se endeudan en cantidades superiores y eso la va haciendo crecer. Entonces... Y la va haciendo impagable. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Dónde está el dinero? Ahí cabe bien. Pues fíjese que ese dinero es para mantener una burocracia que no produce los resultados que el país requiere. Este gobierno, si vemos el presupuesto del sector público no financiero, que incluye la administración central y todos los entes desconcentrados, en los 4 años, incluido este, han recibido aproximadamente, asústese, 1.5 billones de lempiras. Billones. Es una cifra que no escuchamos todos los días. Wow. Solo la administración central ha recibido aproximadamente cerca de 1 billón de lempiras en los 4 años. Y entonces, cuando vemos que no se generan los suficientes puestos de trabajo que requiere la población, cuando vemos que no disminuye la pobreza, nos preguntamos, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? Sí. Ese sacrificio que hacemos cada uno de los hondureños, personas naturales y jurídicas, ciudadanos y ciudadanas y empresarios, porque somos los que mantenemos el gobierno, somos los que aportamos de nuestros ingresos para pagar impuestos, ese sacrificio no nos está dando una compensación, porque solo sirve para gastar el presupuesto, simple y sencillamente, no para invertir. Hoy vemos las cifras de la inversión pública en este momento que estamos a la mitad del año, apenas en algunos rubros han ejecutado el 19%, en otros el 30%. Entonces, además de haber ejecutado de manera no eficiente el presupuesto, sirve para gastar, porque el gobierno no ha entendido que la función plena que tiene es la de ser un facilitador del desarrollo, de generar las condiciones para que la empresa privada invierta. Entonces, la política fiscal y la política monetaria no cumplen con su verdadero papel. Ese dinero se le deposita al gobierno en sus arcas para que impulse el desarrollo del país. Para que piensen, para que sean creativos, para que generen ideas. Y con ese montón de dinero que tienen, porque es suficiente para emprender un proceso de desarrollo, generen creatividad, generen innovación, desarrollen el país, para que ese dinero se emplee en generar un plan concreto de desarrollo, con ideas bien pensadas de lo que necesitamos hacer en Honduras. Y luego buscar qué es lo que necesitamos. Pues necesitamos inversión, todo un plan para hacer atractiva la inversión extranjera. Necesitamos mejorar la educación, pues mejorarla de manera efectiva. Pero ¿qué ocurre? Por eso es que usted no ve que el presupuesto, sobre todo lo que va de este siglo, se traduzca plenamente en el desarrollo. Porque andamos a la deriva como país. Así es. Antes de irnos a la pausa, voy a leerles un poco de este acuerdo que se ha alcanzado, lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional en relación a nuestro país. La economía de Honduras ha mantenido su resiliencia y las autoridades han logrado avances sólidos en la implementación de su programa económico. Las políticas de gasto moderado, los ajustes decisivos de las políticas monetaria y cambiaria y los avances en las reformas del sector energético están contribuyendo a un crecimiento sólido y a un sano reequilibrio de la economía. Sin embargo, dicen, Honduras necesita mantener políticas fiscales prudentes, especialmente durante el año electoral, así como unas políticas monetarias y cambiarias proactivas para preservar la estabilidad macroeconómica. También dicen, debe profundizarse las reformas estructurales fiscales y del sector energético y redoblarse los esfuerzos por incrementar la inversión pública y el gasto social. Así rápido que nos vamos a pausa. Ok, fíjese que esa es una de las cosas que se le critica al fondo. Procura la estabilidad macroeconómica de los países, que es bueno. Claro. Pero no nos ayudan a que esa estabilidad macroeconómica se traduzca en beneficio de los más pobres. Usted va a escuchar que el Fondo Monetario en esos paquetes que se negocia con el gobierno le pone metas de controlar la inflación, el déficit fiscal, de endeudamiento, el deslizamiento del empira. Sí. Pero no le pone una meta de tenés que reducir la pobreza en tantos puntos cada año. No le pone una meta de tenés que generar tantos puestos de trabajo cada año. O
sea, ese es el papel, y tampoco el gobierno ha tenido la capacidad de esa visión de aprovechar todo esto que usted está mencionando para que se traduzca en verdadero beneficio de los más necesitados. Así es. Vamos a pausa. Al retornar vamos a abordar el tema de las tarjetas de crédito porque se hicieron una reforma a 2 artículos de la ley de las tarjetas de crédito y los vamos a analizar al retornar. Ya volvemos. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! ¿Quieres alcanzar tus metas profesionales? La UNA te brinda la oportunidad. Inscríbete ya. registro.una.edu.hn. UNA, una nueva historia. Ey, ¿ya viste lo que está pasando en TV1? ¿Qué es eso? ¿Un canal más de noticias aburridas? Para nada. TV1 es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que te conecta con lo mejor de la vida universitaria. ¿En serio? ¿Y qué programación podemos ver en TV UNAM? Hay de todo un poco, desde noticias y reportajes para estar siempre al día con lo que pasa en nuestra universidad. Ciencia, tecnología, entrevistas, entretenimientos y eventos en vivo. ¡Qué súper! ¿Dónde lo veo? Fácil, lo encontrás en Canal 4 de Claro y Cable Color, en Canal 59 de Tigo y Canal 54 en Mayavisión. También puedes verlos a través de su página web, en donde se transmite en vivo su programación. Y tiene redes sociales porque ya sabes, iniciando la universidad ya no veo televisión. Sí, tienen su cuenta en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Voy a darle like. Siempre ando buscando qué ver. Sintoniza y conecta con la mejor programación universitaria. ¿Buscas educación de calidad? La UNA te ofrece eso y más. Inscríbete ahora. registro.una.edu.hn y descubre un mundo de oportunidades. UNA, una nueva historia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos desde Ciudad Universitaria para todos y todas ustedes, llevándoles temas importantes relacionados a la economía de nuestro país. En el bloque anterior estábamos hablando del Fondo Monetario Internacional y este acuerdo que ha alcanzado con el gobierno de Honduras, así como lo que ellos resaltan de que se ha logrado durante esta administración, como las cosas en las cuales se debe de mejorar, que son como una especie de consejos que dejan ellos, pero que esto le ha valido al país pues obtener alrededor de 155 millones de dólares, que son más de 4.000 millones de lempiras. Este bloque lo vamos a dedicar al tema de la ley de las tarjetas de crédito, el cual fue modificado en 2 artículos, el artículo 36 y el artículo 44. El artículo 36 establece que cuando el saldo total conformado por el inicial adeudado más las compras, retiros y otros cargos detallados en el último estado de cuenta sean totalmente cancelados entre la fecha de corte y la fecha de vencimiento de pago establecida en el mismo, se debe generar intereses a cargo del tarjetaviente. Mientras que la reforma al artículo 44 dice que los establecimientos comerciales afiliados serán responsables de identificar al tarjetaviente y de obtener la firma de este al momento que haga uso de una tarjeta de crédito. Vamos a enfocarnos en el artículo 36. Sus valoraciones sobre este tema, doctor.
Bueno, esa es la ley, pero la ley se aplica a través del reglamento. Claro. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió un comunicado en donde ya hicieron los ajustes en el reglamento para poder operativizar esos cambios en la ley. Y ellos modificaron también 2 artículos. Uno de ellos es el artículo 37, que dice cálculo del interés corriente. Para efectos de describir el procedimiento del artículo que nos interesa a una fecha de corte, será la siguiente denominación. Definen lo que es un saldo antiguo. Es la parte del saldo de capital sobre el cual se haya cargado interés y registrado en el estado de cuenta anterior, que no ha sido cancelado a la fecha del corte actual. Luego el numeral 2 dice, considerando los conceptos antes descritos, se establece la siguiente prelación en la aplicación de los últimos pagos efectuados por el tarjetaviente. Primero serán cancelados los intereses adeudados si los hubiere. O sea, si él tiene intereses acumulados del pago, se le van a cobrar. Luego, el saldo antiguo a la fecha del corte anterior. Si tiene un saldo anterior, se va a cobrar ese saldo. Serán cancelados también los consumos del mes anterior si los hubiera, y los remanentes serán cancelados del consumo del mes. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la antigüedad de la deuda y los intereses, se le va a dar prioridad a ello. Y luego, que cambian la manera de calcular los intereses, que ahora solo se van a calcular los intereses sobre el saldo, porque antes se calculaban intereses sobre intereses. Sí. ¿Ok? Usted, por decir algo, en un mes su tarjeta tenía un saldo de 21,000 lempiras y usted se iba por el pago mínimo y pagaba 1,000 lempiras, quedaba deudando 20. Al siguiente mes en su estado de cuenta le aparecen los 20 más los intereses. Pero vuelve al juego usted, no puede cancelar todo, solo pagaba una parte. Entonces esos intereses los sumaban al saldo, los capitalizaban y le volvían a calcular intereses sobre intereses. En eso es positivo la ley. Sí. Ahora queda prohibido para ello. Es más, a partir de la emisión de estas enmiendas en el reglamento, que fue hace como 3 días, las instituciones de crédito tienen que ya poner en vigencia esto y les dan un mes para que puedan hacer los cambios necesarios en sus sistemas contables y operativizarlo cuanto antes. Esto es positivo, esto es bueno. Además, da la posibilidad de que cuando esa deuda de las tarjetas de crédito le haga grande, le haga imposible, usted pueda recurrir a la institución, haga un corte y negocie un préstamo aparte, ¿verdad? Sí. Para que su tarjeta quede limpia y usted ya pueda sacar un préstamo adicional y manejarlo de manera más adecuada. Luego habían algunas cosas, algunas discrepancias, como se decía que los comercios estaban obligados a pedir que la persona se identificara y que esto restringía el comercio electrónico. Ese comercio que se hace a través de internet, a través de las redes. Es el artículo 44. Sí. Entonces, eso también se mejoró. Y ya la disposición dice bien clara que si usted se presenta con su tarjeta, el comercio está obligado a identificarlo, pero que da la libertad para que haya comercio electrónico, que era un retroceso, ¿no? Claro. Si el mundo va avanzando, el mundo va para allá. Usted puede comprar cosas en cualquier lugar del mundo y se las mandan vía correo, ¿no? Entonces, ese era un atraso. Creemos que eso es muy positivo. Pongamos la imagen, compañeros, por favor, que tenemos ahí, que es el del Diario Oficial La Gaceta, en la cual pues da a conocer pues la publicación de esta reforma que se ha hecho a estos 2 artículos de la ley de tarjetas de crédito. Este dato que ha mencionado el doctor me parece muy importante. Bueno, ahí están los considerandos que se utilizaron en el Congreso Nacional, mediante los cuales pues se dio pie a esa reforma. Pasemos a la siguiente imagen, por favor, que nos traen en esta tarde. Ahí está. Decreta reformar los artículos 36 y 44 reformados de la Ley de Tarjetas de Crédito, contenida en el Decreto Legislativo 106-2006 del 31 de agosto de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Bueno, ahí da todos los datos. El artículo 36 dice, que ya se los leímos por cierto,
Cuando el saldo total conformado por el saldo inicial adeudado más las compras, retiros y otros cargos detallados en los últimos estados de cuenta sean totalmente cancelados entre la fecha de corte y la fecha de vencimiento de pago establecida en el mismo. No se debe de generar intereses a cargo del tarjetaviente. Todos los pagos realizados por el tarjetaviente se aplicarán de manera prioritaria a aquellos cargos más antiguos. Mire, doctor, esto es bien importante. Todos los pagos realizados por el tarjetaviente se aplicarán de manera prioritaria a aquellos cargos más antiguos. No sé si ahí choca con un poco con la ley de la Comisión de Bancos y Seguros que usted mencionaba. Indistintamente al estado de cuenta que corresponda. Los intereses se deben calcular sobre el saldo de capital, que eso también usted lo mencionó, no cancelado, tomando como referencia la fecha de cada transacción no pagada hasta la fecha en que se cancele lo adeudado o a la fecha de corte siguiente, lo que ocurra primero. Es que me llama la atención ese segundo párrafo del artículo 36 reformado. Todos los pagos realizados por el tarjetaviente se aplicarán de manera prioritaria a aquellos cargos más antiguos. Sí, es lo que hablábamos. Indistintamente al estado de cuenta que corresponda. Usted me leía ahí que primero se pagaban los intereses y después el capital. Sí, no, lo más antiguo. Okay. Pero empezando por los intereses. Ajá. Ok. Entonces encaja con encaja con eso, sí. Recuerde que yo estaba leyendo el reglamento y usted leyó la ley, ¿no? Sí. Sí, por eso le digo, porque como la ley es una cosa, los reglamentos son otras, pero se supone que el reglamento se desprende de la ley, ¿no? Fíjese que esto es algo bien importante, porque está beneficiando a 530,000 tarjetavientes, que son los que hay en el país. 530,000 personas son los tarjetavientes que tenemos en el país. Hay una emisión más o menos de 1.180.000 tarjetas de crédito en Honduras. O sea que tienen más de 2 tarjetas. Hay personas que tienen más de 2, o le dan una adicional a alguien. Claro. Pero también vemos que este mercado todavía sigue siendo pequeño. Porque si vemos la población ocupada, la que tiene un salario, la que puede tener esto, apenas son 530,000 personas y tenemos como 2.6 millones de personas empleadas. Como el 22% de la fuerza laboral del país únicamente tiene una tarjeta de crédito. ¿Qué significa eso? Que la otra gente no tiene capacidad para tener una tarjeta de crédito todavía. No son sujetos de crédito de esa tarjeta, ¿no? Eso demuestra una debilidad en la economía. Y luego, yo pienso que es un momento oportuno también de hacer un análisis para el buen uso de esas tarjetas de crédito, que son una gran oportunidad para las personas si se manejan de manera ordenada, juiciosa. Se les puede sacar muchos resultados. Mucho provecho, estamos. Porque... pero no es para todo el mundo. No son para todo el mundo. Hay que usarlas de manera racional. No emocionarse con una tarjeta en la mano. No tener más de 1, 2 o 3 como tienen algunos. ¿Okay? O con una estar pagando la otra y luego la otra y luego la otra. Esas tarjetas tienen un costo. Sí. Hay que pagar membresía. Hay que pagar seguros de riesgo, seguros de robo. Si tiene, hasta el plástico. Si tiene un saldo más allá de determinada cantidad, le cobran la tasa de seguridad. ¿Ah? Sí. Entonces, pero si son, también dan beneficios. Sí. Beneficios de extrafinanciamientos, 0 intereses. Usted puede ir a algunos comercios afiliados a los emisores de las tarjetas y obtener electrodomésticos con 0 intereses. Puede pagar la matrícula de su vehículo en varios meses, o sea. El pago de la luz, el agua. Lo puede tener indexado facilita, y usted no puede estarse preocupando de que se me olvidó pagar la luz, se me olvidó pagar el agua, el teléfono, el cable, todo. Entonces, pero hay que saber utilizar esas tarjetas juiciosamente. Procurar no deberles. Sí. No deberles. Que a la fecha de corte usted ya tenga pagado todo lo que consumió, ¿no? Fíjese que si usted las usa juiciosamente y compra algo que necesita, inmediatamente después de su fecha de corte, usted tiene un periodo largo para el siguiente pago. O sea, hay que saber utilizar. Sin que le genere intereses. Sin que le genere intereses. Claro. Entonces, son muy buenas. Son un crédito más. Una manera de tener crédito. Es un crédito muy caro también. Sí. Es el crédito más caro en el país. 50%. Sí, 54 creo que. No, ahorita el promedio anda 49 y algo, casi pegando a 50. Yo había leído que 54. Entre dólares y lempiras andan casi iguales, 49, 48 en este momento.
Pero eso es muy caro. Sí, si usted se atrasa, se imagina que sobre el saldo le apliquen el 50% anual sobre. Entonces, esa deuda crece rápidamente y se vuelve incontrolable. Sí. Entonces, eso es lo positivo de estas reformas a la ley, que uno, yo creo que hace justicia, Sí. porque va a evitar que esos intereses se capitalicen y le cobren sobre intereses, y sobre todo eso, ¿verdad? Ese mensaje de saber utilizar ese crédito que nos dan. Hay que utilizarlo juiciosamente. Este tipo de crédito de consumo es muy riesgoso, por eso es que es caro. A mayor riesgo, mayor precio. Claro. Entonces, lástima que no pudimos obtener los datos de cuántas son las personas que realmente utilizan la tarjeta y pueden pagarlas en el mismo mes, y cuántos son los que se atrasan. Porque el cliente que paga de contado no es negocio para el emisor de la tarjeta. No lo es. El cliente que se atrasa y no puede pagar es el cliente. Entonces, fíjese que hay una cosa que a mí me hubiera gustado que regularan, es el del pago mínimo, porque se convierte en una trampa. Sí. Usted va, mete su tarjeta y al final de mes le llega el estado de cuenta. Se me fue la mano, debo 40,000. Sí. Vaya. ¿Y sabe cuánto le cobran de pago mínimo? 800. Sí. Entonces es la trampa. Dice usted anda en su mente, debo 40,000 pesos de la tarjeta, estoy hasta aquí. Pero cuando le llega el estado de cuenta, ve el alivio. No, pues ya te lo solvento con 800 pesos. pero está recibiendo la carga para el siguiente mes. Exacto. Entonces, o que piensa que pagando 800 lempiras y no vuelve a utilizar, con esos 800 lempiras va a estar pagando la tarjeta. No, porque va a crecer la deuda. Claro, claro. O sea, ¿me entiende? Entonces, los intereses esos no dejan de crecer. Entonces, pero tiene muchos beneficios si se sabe usar de manera juiciosa, si se le saca el provecho. Sí. Porque como le digo, ya ven, no toda la población trabajadora tiene de momento acceso a la tarjeta, ¿no? Exacto. Son un beneficio, es un mercado que creo yo que en la medida que vaya mejorando la economía, que se vayan generando empleos, que vayan mejorando los ingresos de los actuales puestos, se va a ir dinamizando mucho más. Ya que, como le digo, es un crédito que todos podemos tener abierto, claro, y es una oportunidad. Es el más fácil de conseguir en un banco, ¿no? Ponen sus... Pero no es tanto como cuando usted va y solicita un préstamo personal o... No, porque si usted es buen cliente de las tarjetas puede tener incluso un extrafinanciamiento, ¿no? Claro. Que tiene su tasa de interés, pero soluciona problemas. Sí, vamos a darles a conocer, a decirles nuevamente cuáles son los beneficios que traen esta reforma. Los tarjetavientes que realicen pagos inferiores, iguales o superiores al saldo total del último estado de cuenta pueden aplicarlos a sus saldos iniciales adeudados más antiguos, generando un pago menor de intereses en sus transacciones, ya que la aplicación de esto se realizará a los cargos más recientes. Estos datos los han dado algunos allegados al gobierno, en el cual pues lo consideran como ventajas. Además, el saldo a capital sobre el cual ya se haya pagado intereses deberá considerarse como un cargo nuevo en la fecha de corte, limitándose el cobro de intereses acumulados. Así es. Está claro ahí, está ¿verdad? Claro. Ahí sí, quedamos claro con ese tema relacionado a la reforma al artículo 36 y al artículo 44, de la ley de tarjetas de crédito, en el cual pues se logra que no se estén cobrando intereses sobre intereses. Básicamente, esa ha sido una de las grandes ventajas. Y esa reforma al artículo 44, que usted ya lo mencionó, que me llamó mucho la atención, y es el hecho que algunos señalaban que limitaba el comercio electrónico. Pero también se logró modificar eso y... hay una normativa especial de la Comisión de Bancos que va a regular todo eso, ¿no? Que puede, usted puede no van a haber obstáculos en ese sentido. Exacto. Tampoco. Usted puede comprar a través de tarjeta de crédito, ya sea a través de un delivery, o puede ser algo que usted compró fuera del país a través de una tarjeta, y lo va a poder realizar sin ningún problema, ¿sí? Así es. Excelente. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar vamos a hablar sobre este tema relacionado a las campañas políticas y obviamente lo que tiene que ver con el tema económico. Ya volvemos.
A partir de la gestión liderada por el doctor Odir Aarón Fernández Flores, la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNA Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla 7 dimensiones: desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos UNA. UNA Nueva Historia. Gracias por continuar con nosotros a través de TV UNA y su programa La Voz de la Academia. Bueno, estamos en año electoral y lo primero que nosotros nos ponemos a pensar es de dónde sale el dinero para estas campañas políticas. Y también nos ponemos a pensar qué año económico tendremos antes de que se desarrollen estas elecciones. Normalmente, sea X o Y razón, cuando son años políticos hemos visto como un año más fácil económicamente hablando. Doctor, ¿cómo visualiza este año usted? Estamos a meses de las elecciones generales. ¿Cuál es su valoración al respecto desde el punto de vista económico? Fíjese que siempre que hay elecciones se genera una esperanza. ¿Sí? De que el gobierno que va a entrar venga a hacer las cosas bien. ¿Ok? Hasta el momento yo diría la campaña no ha iniciado plenamente. Hemos visto muy poco el desarrollo de las ideas de los candidatos, pero esperaríamos como buenos hondureños que haya una campaña de altura, respetuosa, que se hagan a un lado los insultos, que no empiecen a ver las cosas malas del candidato contrario o del contendiente para estarla señalando, porque eso es perder el tiempo, ¿no? Eso es perder el tiempo. Nosotros creemos que hay candidatos con buenas cualidades y con buenas intenciones, pero falta que lo demuestren. Los hondureños vamos a depositar no solo nuestra confianza política en quien gane para que dirija el país, sino que también nuestra plata. A nosotros los economistas que andamos detrás de los números, este gobierno va a recibir solo la administración central 1.2 billones de lempiras en 4 años. Ojalá lo sepan utilizar de manera juiciosa. ¿Qué se les pide? Bueno, primero que organicen su gabinete con los mejores de su partido. Todos los partidos que tienen posibilidades de ganar tienen gente valiosa, con experiencia, capaz. Y ojalá que el candidato a la hora de señalar cada uno de sus ministros se basa en los principios de la meritocracia, de esos méritos que tiene cada persona, de su experiencia. Porque cuando se improvisa, eso tiene un costo económico y social. Cuando llega una persona sin experiencia, que no conoce lo que tiene que hacer en un puesto, tiene un periodo de aprendizaje que tiene un costo. Y entonces después termina pagándonos la factura en una baja ejecución presupuestaria. Ahí se ve reflejada. Entonces, ese es el primer paso que tiene que dar. Usar juiciosamente el presupuesto, manejarlo de manera eficiente, y nosotros queremos ponerle números a las metas. Si ellos quieren hacer una campaña, nosotros les vamos a ayudar. Tienen que tener niveles de ejecución presupuestaria al menos del 95%. No podemos esperar menos. ¿Ok? Luego, un déficit fiscal de la administración central de acuerdo a lo que dice la ley de responsabilidad fiscal, cercano al 1%, para que se maneje eficientemente. Un endeudamiento público que no sobrepase el 50% del PIB, para ir buscando la sostenibilidad de la deuda. Entonces, todo esto es lo que tiene que hacer el gobierno para administrar eficientemente los recursos que le vamos a confiar. Luego, otras cosas que podrán hacer es utilizar ese presupuesto para generar la capacidad técnica, científica que se requiere
y diseñar las políticas públicas, desde la política fiscal y política monetaria, para emprender el proceso de desarrollo. Para eso se requiere diálogo y acercarse a todos los sectores del país. Un gobernante o un equipo de trabajo desde el gobierno abierto al diálogo, primero con la empresa privada, que es la que invierte, con los diferentes sectores de la sociedad que pueden aportar ideas para desarrollar el país. Entonces, de esa manera vamos a ir construyendo un futuro mejor. Este país no puede seguir creciendo a tasas tan bajas como las que tenemos. El promedio histórico nuestro es de 3.9 y ahí estamos enredados. Si seguimos así, yo le puedo contar ya qué es lo que va a pasar en el 2026, 2027 y en lo que va a terminar el otro gobierno. Necesitamos reformas estructurales en el aparato productivo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Este país deberá de crecer al menos al 5% de entrada, ¿verdad? Y buscando la gradualidad, tratando de llegar al 6 por lo menos en los 4 años. Eso va a permitir ir generando los puestos de trabajo, las condiciones que necesita la población. Tenemos que generar al menos entre 70 y 80 mil puestos de trabajo al año. Si quiere, ahora tenemos quejas que hasta los estudiantes universitarios ya no, se gradúan y no encuentran trabajo, sí, porque no crecemos a buen ritmo. Entonces, utilizar todos esos recursos para crecer para generar por lo menos entre 70 y 80 mil puestos de trabajo. Luego necesitamos por lo menos 4.300 millones de inversión extranjera directa todos los años. Este año que cerró apenas llegamos como a los 990 millones. Entonces hay que ser creativo, hay que mejorar el clima de negocios, el riego país, generar las condiciones para que esa inversión fluya. Entonces ya no queremos que los diputados nos digan qué hay que hacer. Si el que hay que hacer ya lo sabemos todos. Sí. Que hay que generar empleo, reducir pobreza, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la seguridad ciudadana, mejorar la infraestructura, mejorar el subsector eléctrico. Todo eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos es que en su propuesta nos digan cómo. Que ya no nos vengan con cuentos. Y con soluciones claras. Claro. Entonces, les proponemos que pasen del qué al cómo. Y nosotros ya les estamos diciendo las metas. Entonces, ahí, esos parámetros que estamos proponiendo no están en los cuernos de la luna, como dicen algunos. De manera ordenada, juiciosa, se pueden alcanzar. Hay que tener metas bien claras de corto plazo para atender la coyuntura, ir pensando en el desarrollo del país con un plan de mediano y largo plazo. Pero ¿cómo romper eso, doctor, cuando vemos políticos tradicionales, típico político? Es ahí donde la ciudadanía, primero, tiene que votar juiciosamente. Buscar la persona más idónea, desde los que nos quedaron, esos son los candidatos que tenemos que aceptarlos. Busquemos al que nosotros creamos que puede contribuir más al desarrollo del país. Ya no por color político. Y luego yo diría que habría que buscar un método de darle seguimiento a esa propuesta, ¿no? Porque es que los gobernantes prometen una cosa y después se hacen los locos. Prometen una cosa y no la cumplen. Prometen otra cosa y en el camino se inventan otras. Sí. Entonces, ¿cómo desde la ciudadanía puede haber una veeduría para exigirles que realmente cumplan? Porque en estos momentos, de acuerdo a lo que nosotros estamos proponiendo, estas ideas les pueden resultar interesantes y las pueden poner en un plan. Y la clave es lo que está diciendo usted. ¿Cómo hacemos que ese plan que está en un papel realmente se lleve a la práctica? Pase a la realidad. Sí, porque estamos estancados como país. O hundiéndonos. Estamos estancados, no avanzamos. Avanzamos muy lento. Imagínense que dicen que lo que se generan son como 30.000 puestos de trabajo anual aquí. Y necesitamos 80 al año. Entonces, esos otros 50.000 hondureños se van a ir del país. Sí. Entonces, ¿qué esperamos de los candidatos? Eso, ¿no? Que nos den propuestas concretas, con un plan certero. Y de aquí mismo, si van a haber debates, ahí tienen las preguntas, ya también. Pregúntenle a los candidatos cómo van a lograr crecer al 5%, cómo van a traer 4.300 millones de inversión, cómo van, otra meta, por lo menos, reducir la pobreza en 20 puntos.
pasar de 62 que tenemos ahorita, por lo menos a 45. Es que usted ve que todos los años le damos presupuesto al gobierno, volviendo a la pregunta que ¿y qué se hace el dinero? Le damos dinero al gobierno, le damos dinero al gobierno, le damos más presupuesto y la pobreza no baja. Pongámosle, candidatos, pónganse metas de reducir la pobreza. Eso se puede alcanzar 5 puntos anuales. Empiece con 2, 3, después 6, 7 y en los 4 años es factible alcanzar 20. Reducir la tasa de desempleo. Creemos que nuestra economía, óigame, si hay algo que han demostrado los hondureños es que son creativos. Y lo demostró la crisis de la COVID-19. Muchas empresas cerraron definitivamente, otras se vieron obligadas a reducir operaciones y aparecieron los emprendedores. Y de esos emprendedores muchos han triunfado y se han quedado, pero necesitan apoyo. Necesitan que el gobierno piense en ellos y les dé seguimiento para seguir creciendo, para que no solo sustenten a su familia, sino que vayan generando empleos para los vecinos, para la otra gente que necesita trabajar. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Y luego en la población que tenga madurez, que analice fríamente esas propuestas y que pensemos en lo mejor para el país, ¿verdad? Por desgracia, dicen que muchos se meten a la política por interés personal más que por el interés del país. Sí. En el país hay desempleo, dicen yo, una manera de emplearme haciéndome político, ¿no? Voy al Congreso, tengo un jugoso salario, más viáticos, gastos de representación, sí, carros blindados, guardaespaldas, ahí tienen la comida, gastan millones en comida. Y entonces... Bueno, diputados que dicen que 120,000 empiras no les ajusta. Bueno, entonces que ellos lo ven como una oportunidad personal, sí, que se vayan desprendiendo de eso, que aprovechen en lo posible esa oportunidad, pero que también piensen en los que votaron por ellos, ¿verdad? Porque Honduras necesita cambios y cada vez que viene un proceso de estos, como lo repito, despierta cierta esperanza en nosotros, ¿no? Creyendo que las cosas se pueden hacer mejores. Los hondureños tenemos capacidad para lograrlos. Este es un país rico, con pobres sí, porque es que algunos dicen Honduras es pobre. No, Honduras no es pobre. Honduras es un país rico con un porcentaje alto de la población que es pobre, y es pobre en parte por culpa de esos políticos. Porque lo que tenemos en el país es un problema de gestión, de mala administración de los recursos, y eso es lo que esperaríamos del nuevo presidente o presidenta, ¿no? Que realmente demuestre que lo primero es Honduras, ¿no? Mire. No el partido político, que eso también lo confunde. Mire, cuando usted llega a ser gobernante, pierde su partido. Sí, exacto. Usted es gobernante de los hondureños. Exacto. No de su partido que lo llevó ahí. No del partido. Pero a algunos les cuesta desprenderse de esto. Sí. Y siguen sudando su partido. Usted es... Entonces, sentirse orgulloso de que mi presidente me representa. No estoy, que si no pertenezco al partido de él, entonces no me toman en cuenta. Entonces, romper con esos esquemas. Por muy brillante que sea y todos los estudios que tenga. Entonces, romper con esos esquemas. Eso es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Como hondureños. Y desde la academia siempre estamos abiertos a contribuir. Nosotros siempre tratamos de aportar, ¿verdad? De estas ideas hasta generando documentos. Sí. Entonces, aquí estamos, dispuestos a cumplir con la misión constitucional que tiene encomendada nuestra universidad. Mire, yo le hacía una pregunta hace un instante. ¿Cómo podemos hacer cuando tenemos políticos tradicionales? Uno, o está denunciado, investigado por actos de corrupción en administraciones anteriores, o es seguido por personas que tienen, como dice uno, larga cola que le pisen. ¿Cómo cambiar esa naturaleza? ¿Cómo cambiar esa clase política en nuestro país? Poniendo requisitos. Fíjese que yo estaba pensando, ¿quién los va a poner? Fíjese que yo estaba pensando en eso. Y lo hago por experiencia propia. He participado en procesos de selección de autoridades de la universidad. Hombre, meterse aquí a hacer autoridad es difícil. Claro. Hay una de requisitos que usted tiene que contar toda su historia y demostrar realmente que es honesto. Claro. Que realmente es capaz, realmente tiene experiencia y que realmente se va a entregar a hacer las cosas, porque hay una de requisitos y le investigan todo y usted autoriza también para que, si no fue suficiente con los documentos que presentó, lo autoricen, pero usted fácilmente es diputado. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? Sí. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que empezar, ¿no?
y luego tener conciencia ciudadana cada uno, ¿verdad? Porque hay unos diputados que aportan mucho. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos diputados conoce? Pocos. ¿Cuántos diputados son en el país? 128 diputados. Más 128. Sí. ¿Y usted cuántos conoce? 128 más los suplentes. Sí. ¿No? Sí. ¿Cuántos conoce? No. Realmente así, de conocer. ¿Y por qué no los conoce? Porque no se acercan. Son bultos. No, y son bultos. Llegan y se convierten como en bulto. en una clase allá arriba. De levantar la mano. Intocables. Sí. Además de, pero es que aportan muy poco, están ahí metidos en el bulto, haciendo. Solo peleando. Sí, haciendo, gritando. ¿Sí? Entonces no, se requiere que realmente contribuyan al desarrollo del país, con propuestas de desarrollo. No que vengan a decirnos que se aprobó el Día de la Vaca en el Congreso. Sí, y cosas perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, que sean productivos, se espera, ¿no? Exacto. Entonces, a nosotros los hondureños que estamos apartados de la política, pues solo nos toca el deber ciudadano de votar, ¿verdad? De votar. ¿Ah? Y solo para eso nos ocupan. Y ojalá, ojalá que en esta oportunidad tengamos esa visión y esa sabiduría de escoger los mejores. Así es. Doctor, quiero agradecerle el tiempo que se tomó para estar con nosotros. Estos temas son de mucha importancia. El tema político este año pues es inevitable. Es un año en el cual pues tendremos nuevas autoridades. Ojalá, y siempre la esperanza, como usted lo dice, es de tener gente que venga a hacer un cambio verdadero a este país, no un maquillaje, o por la inauguración de una carretera, pues quieren que se les venere y se les considere el mejor gobierno de la historia, o por aprobaciones en el Congreso Nacional como el Día de la Baleada o el Día de la Vaca. O sea, considero yo que son cosas que son tan poco beneficiosas que a la mayoría de los hondureños pues no nos benefician. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias, siempre es un honor estar con usted acompañando. Y este tema electoral lo vamos a estar abordando más seguido porque es un año meramente electoral. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muy amable. Siempre es un placer contar con usted. Muchísimas gracias. A ustedes les digo gracias por acompañarnos y por estar siempre pendientes de estos espacios. Los hacemos con todo el interés que puedan formar sus propias ideas sobre lo que ocurre en nuestro país. Soy Franz Rivera. Espero contar con ustedes en la próxima emisión de su programa La Voz de la Academia. Hasta entonces.